molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y por el juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de entre la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo. Mateo 50. Mateo. Pero primero en Juan 10, Marcos, Lucas, Juan, que es otro de los evangelios. Lucas, Juan 10, Juan 10. 9. Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Juan 19. Juan 10, 9. Y vamos a leer también el 11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien. El Señor Jesús se marca a sí mismo como la puerta del rebaño, como la puerta del redil. En el tabernáculo nosotros vemos que para poder entrar a Él y en Él, hay un solo fin, hay una sola forma, y es a través del Señor Jesús. La puerta. Para poder entrar a los atrios, al patio, para poder entrar al lavacro, lo primero que nosotros tenemos que cruzar es la puerta. La puerta. ¿Cómo nosotros podemos entender esta parte tan importante de la puerta? La puerta no es cualquier evento, la puerta es una acción. La puerta es el Señor Jesús. El Señor Jesús marca en las Escrituras que como Él a sí mismo la única oportunidad de entrar a la casa del Padre. No hay otra forma de entrar, no hay otra manera. No puede ser por obras, no puede ser por alabanza, no puede ser por perfección, no puede ser por acciones, no puede ser absolutamente por nada. No hay otra forma.
Por ejemplo, si nosotros estuviéramos aquí toda la vida y no encontráramos nunca la puerta, no podríamos ir. Si nosotros fuéramos unos excelentes servidores, si nosotros fuéramos unos excelentes pastores, unos excelentes cristianos, si nosotros hiciéramos todo bien, pero no encontráramos la puerta, no podemos entrar. No hay forma de entrar. Nosotros necesitamos tener bien clara esta primer parte. Jesús es la puerta de entrada. No hay otra manera de entrar. Si nosotros llegamos aquí y lo saltamos a Él por un buen servicio, lo saltamos a Él por conocimiento de la palabra, lo saltamos a Él por una convivencia, lo saltamos a Él por cualquier cosa, nosotros no podemos llegar al Padre. No se puede llegar. Nosotros no podemos llegar al Padre sin antes pasar por el Hijo. No se puede. Es la razón por la que ninguna iglesia que no tenga al Hijo como principal objetivo en su vida no puede ser una buena religión. Cualquier religión que no tenga al Hijo no puede ser una religión, no puede ser llamada una religión que nos lleve a Dios. Así tenga la mejor palabra, así tenga la mejor iglesia, así sea la religión más rica del mundo, si no conoce al Hijo, no tiene nada. Nada. Incluso me atrevo a decir que su palabra es muerta por emocionante que sea, por fabuloso que sea, por profunda que sea. Pero si no nos presenta al Hijo de Dios como Salvador y como Redentor, no tiene nada. Cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy la puerta, y cuando Él dice que Él es el buen pastor y que su vida da por las ovejas, nos muestra la forma de pasar la puerta. La forma que nunca ha cambiado a través de los años. Sorprendentemente nosotros como cristianos venimos a buscar perfección en la humanidad. Yo como cristiano vengo y aquí me paro, pero yo no me muevo por lo que el Señor hace por mí. Yo me muevo por lo que hace la gente. Yo vengo y busco perfección en la gente, perfección en el cristianismo. Pero ahí, cuando yo por ejemplo me enojo porque no ponen atención, me enojo por la hora, me enojo por el día, me enojo por la forma de las sillas, me enojo por cualquier cosa, me enojo por algo humano. Realmente yo no estoy entrando por la puerta. ¿Por qué? Porque de alguna manera la humanidad no es la que me va a llevar a Cristo, no es la que me va a llevar al Padre. Nosotros nos damos cuenta, hemos estado predicando acerca del fin de los tiempos. Con los muchachos estamos viendo las esferas de los tiempos en la Biblia. Es aburridísimo, pero es muy claro el entender que en los 7 tiempos de la dispensación del mundo está el último, que es el milenio, el tiempo de descanso. 1000 años de paz. Pero ese está marcado para después de la destrucción de la tierra. Nosotros estamos terminando exactamente el sexto, el día en que la tierra termina su obra, termina su trabajo que está marcado en Génesis. Nos damos cuenta efectivamente que nuestro tiempo está terminado. Hace unos años cuando estudiaba Apocalipsis, llevábamos una clase donde se nos enseñaba acerca del falso profeta y donde se nos enseñaba acerca del anticristo. Una de las cosas que marca la escritura en una profecía es que todo ojo le va a ver. En ese tiempo no había celulares todavía, estaba en la escuela, pero la tecnología avanzó como en 10 años. En 10 años, del 2000 para el 2015 ya estaban los celulares en su apogeo, ya estaba la tecnología en todo. Pero cuando yo estaba estudiando todavía no estaba la tecnología así. Y recuerdo muy bien que en una profecía estaban diciendo que todo ojo iba a ver todo el acontecimiento del final de los tiempos. Y yo decía, pero ¿cómo? Con la televisión todavía teníamos en mente esta parte de que la televisión era satánica. No teníamos la libertad de estar pegados a la televisión. Y yo decía, pero, o sea, ¿cómo se va a poder ver la televisión para ver el anticristo? Y entonces muchos cristianos que
son amantes de la fe o que están cerrados a la fe, no tienen televisión en casa, no la van a ver. ¿O cómo va a ser eso? Y de repente llega lo de los celulares, llega la pandemia y todos estamos obligados a comunicarnos a través de un celular. Y todos comenzamos a ver todos los hechos. Y esto comienza a cumplir más la profecía marcada en Apocalipsis. Y me decía, híjole, ahora sí se entiende el por qué todo ojo va a ver el fin de los tiempos. Por qué todo ojo va a alcanzar a ver al anticristo. Ahora sí se entiende. Después comienza a haber eventos que también eran imposibles de adaptar, porque los eventos tienen cualidades como Jerusalén. El templo, hay dos templos. Está el templo de Salomón y está el templo de Jerusalén y está el templo donde se va a adorar. ¿Cómo están estos templos? Estos templos dispersaron la historia por una situación. Cuando David con su hijo Salomón pierden el reino de Dios, pierden la bendición de Dios por su pecado, por el pecado de Salomón, por poner dentro del templo a un dioses paganos, Salomón, por edificar altares a dioses paganos, Dios castiga el linaje de David. Y al castigar el linaje de David, divide el pueblo de Israel. Le da una tribu a Salomón y le da 10 tribus a Jeroboam. Y entonces se vuelve Israel del norte y Jerusalén. En Jerusalén, en esa división, está el templo. Pero todos los de Israel del reino del norte, cada año iban a ese templo a adorar. Cada año hacían sus reuniones y iban a adorar en el templo de Israel, de Jerusalén. Entonces el rey del norte o los reyes del norte dijeron, no, o sea, no pueden venir los de nuestro reino y yendo a adorar a ese reino. Y ellos levantaron un templo para Israel del norte, que es ese templo que se cree que era en donde se iba a construir este nuevo templo, el de la profecía. Pero sorprendentemente en este tiempo el yerno de Donald Trump, acaba de lograr permitir que en Israel, en donde estaba la mezquita, se logre construir el templo de Salomón, reconstruir nuevamente el templo de Salomón. Eso era algo imposible. Nosotros debemos de saber que el templo de Salomón tenía una cualidad. Este templo no era un templo que se construyera en base al terreno, sino era un templo edificado. ¿Cómo es eso? Las piezas se construían por parte y como bloques nada más, hermano. Entonces, el templo de Salomón ya está siendo construido desde hace mucho tiempo. Solamente se está esperando el permiso para poder llegar y edificarlo. El templo en donde se hacen los servicios en Israel del norte siempre ha estado, siempre se les ha permitido construir ahí, pero la profecía dice que es en el templo de Salomón, en donde el anticristo se va a levantar. Eso ya está mostrado. Jerusalén ha demostrado cómo puede levantar los templos en un día, en 2 días, en 3 días con la tecnología. Nosotros nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que el anticristo va a ir y se va a sentar en el arca. Y cuando los judíos vean que él se sienta en el arca, lo van a aceptar, van a creer que es el Mesías, o sea, van a bendecirlo. Ellos consideran al Mesías, rechazaron a Jesús porque Jesús no tenía las cualidades de Moisés. Moisés, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Moisés fue el libertador de Egipto. Moisés era un príncipe de Faraón. Moisés no era cualquier esclavo. Moisés fue educado en el reino de Faraón, tenía el conocimiento de Faraón, tenía el poder de Faraón, tenía la autoridad de Faraón y tenía el conocimiento también hebreo, el conocimiento judío. Cuando Moisés es llevado al desierto y regresa, ellos lo veían, pero lo veían también con el respaldo de Faraón, lo veían con el poder, con la autoridad y con el conocimiento de Faraón. Cuando llega Jesús y nace en un pesebre, él dice, no es un hijo de don nadie.
Pues él no tiene la autoridad, él no es un príncipe, él viene de la tribu más pequeña, él viene de lo más bajo, de una de las tribus que se quedaron en Israel del norte, porque solamente se quedó con dos tribus, en Israel del sur, porque solamente se quedó con dos tribus, y comienzan a menospreciar al Señor Jesús. Incluso lo dice Herodes, pero eres Jesús de Nazaret. De Nazaret no sale nada bueno, no hay nada bueno en Nazaret. Ahí naciste. Y nos damos cuenta que de lo más bajo, en lo más humilde viene el Señor Jesús. Él viene en lo más sencillo, en lo más humilde, en lo más pequeño, en lo más bajo, en lo que parece insignificante. Ahí es en donde le gusta morar. Ahí es en donde le gusta posar a Él. Es sorprendente que Él venga a nuestro corazón. Porque sorprendentemente en el corazón de nosotros como cristianos o como humanos muchas veces somos lo más menospreciado, lo más pobre. ¿Por qué? Porque pues es la iglesia pequeña, ¿no? Es el corazón chico, es el que menos conoce, es el que menos sabe. Pero al Señor le gusta gloriar su grandeza en la pobreza. El Señor le gusta engrandecerse en lo vil y en lo menospreciado. Al Señor le gusta ser grande en lo que para otros es débil, para otros es pobre. Y es tan sorprendente el amor del Señor Jesús por nosotros como humanos, que nosotros deberíamos de considerarnos privilegiados si somos menospreciados. ¿Por qué? Porque somos un vaso perfecto para la entrada del Señor en nuestro corazón. Algo sorprendente es que no el anticristo, él viene con todo poder y gloria de la humanidad. Y él viene con todo poder y gloria que se le ha sido dada por Dios. En este tiempo la palabra de Dios dice que el corazón de muchos de nosotros se va a enfriar. Dice que muchos de nosotros vamos a negarle la fe porque el Espíritu Santo va a ser arrebatado. Y cuando el Espíritu Santo sea levantado, entonces Satanás va a poder tener control sobre todo el mundo. Pero lo que le impide este control o esta autoridad es el Espíritu Santo. Pero el anticristo tiene que tener una autoridad sorprendente para poder convencer al pueblo más cerrado, que es el pueblo judío. Entonces el Señor va a retirar el preciosísimo Santo Espíritu y va a permitir que Él tenga todo el poder sobre la humanidad y todo el poder sobre la tierra. Cuando el anticristo tiene todo el poder sobre la tierra y toda la autoridad sobre la tierra, Él va a poder establecer el templo en Jerusalén. Y sorprendentemente va a ser un gobernante mundial. Lo marca la Escritura. Y lo veíamos bastante lejos. Hace unos años decíamos imposible, ¿de dónde? Se marca la profecía, lo marca como de unos 30 años, 35 aproximadamente, 33, porque es similar a la edad de nuestro Señor Jesús. Y uno dice, ¿pero en dónde? ¿Cuándo? Y poco a poco se va levantando a lo lejos, Guillermo Donald Trump se va levantando. Vemos que es judío, vemos que realmente lo toman, sí, es judío, que realmente el pueblo de Israel lo ha aceptado de una manera sorprendente. Vemos que tiene mucha autoridad y vemos que es un muchacho con demasiada autoridad. Nos vamos un poco en la parte de Arabia y en la mañana ya ven cómo es el celular, suena, lo veo y mencionan, toman una foto y un video de un espíritu que se ve levantándose o de algo que se ve levantándose como una persona en el cielo, toda de negro, y dicen, es un demonio, y todos dicen, es un espíritu. Dice, no, dice, está como si estuviera saliendo del río Éufrates.
y entendemos por qué dice que todo es bueno. La palabra de Dios marca de señales en el cielo, lo marca y dice que en el fin de los tiempos las señales van a ser claras. Y es comprensible nuestra actitud. Es comprensible, nuestras fuerzas espirituales son comprensibles. El Espíritu del Señor se aleja. Y si se aleja, menos fuerzas espirituales tenemos más que las que hayamos resguardado en nuestro corazón. Y si nuestra visión no es limpia y no es clara, no vamos a poder ver las señales. La palabra de Dios marca que el fin de los tiempos viene con una letra, con una palabra que se llama por romper. Y la palabra por romper es la misma palabra que define un accidente. No lo esperas, no sabes ni siquiera cuándo llega. Es más, tú vas confiado y piensas que todo sigue igual y de repente pasan las cosas. Eso es por romper. Y el fin de los tiempos se van a destapar de un momento a otro. No nos vamos a dar cuenta. No vamos a saber ni cómo llegaron. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, está dejando señales. Está avisándole a su pueblo. Date cuenta que se está acabando. Date cuenta que más que antes esto se está acabando. Nosotros vemos la autoridad de 4 jinetes en el Apocalipsis: la muerte, la peste, el hambre y la guerra. Y nosotros nos damos cuenta que estos jinetes no son jinetes, sino son tiempos, son estaciones. No es que vaya a salir un caballo bermejo, o que vaya a salir un caballo blanco, o que vaya a salir un caballo amarillo, o que vaya a salir un caballo negro, sino nos habla del tiempo y del poder y la autoridad que tienen sobre la tierra. Marca que la guerra, que la muerte van a terminar con la tercera parte de la humanidad. Marca que la peste va a acabar con otra parte de la humanidad. Pero esto lo marca después del juicio, porque también marca al anticristo en todo su poder y su gloria. Y nosotros nos damos cuenta que la destrucción es real, pero sorprendentemente los espíritus que se ven en esta tierra, que van a ser, dice, salidos del abismo, salidos del mar, salidos de la muerte, estos espíritus vienen a eso, son destapados para eso. Y son destapados poco a poco, son 7 que son abiertos poco a poco y están marcados en Apocalipsis, lo marca como las 7 trompetas. Y son tan marcados que a mí me sorprende, porque estuvimos viendo el martes vimos acerca de estos espíritus un poco, el miércoles, perdón, y vimos que en el tiempo de Noé ellos habían dado todo poder y toda ciencia a la humanidad. Que de hecho el arca fue construida gracias a la tecnología y al poder y al conocimiento que ellos tenían, que ellos le habían dado a la humanidad. Pero dice que a causa de estos mismos espíritus la humanidad fue destruida, porque no solamente les dieron el conocimiento, sino también les dieron el pecado y les dieron la muerte. Y nosotros vemos esta situación de lo que pasa ahorita. Nosotros vemos cómo Lucifer le da a la gente el conocimiento, le da a la gente el poder, pero también le da la muerte, también le da el castigo, también pone sobre ellos el juicio. Y nosotros vemos que la gente que tiene riquezas, que la gente que tiene poder, está inmiscuida ahorita en escándalos terribles. Tienen poder, pero tuvieron que matar a alguien, tuvieron que destruir algo, tuvieron que hacer algo malo, porque junto con el conocimiento y con la muerte y con el poder viene la muerte y el castigo. Y la palabra de Dios marca en el libro de Noé, en Génesis, marca que los hijos de Dios, dice que se unieron a las hijas de los hombres para crear grandes seres. Y nosotros pensábamos que eran gigantes físicos, que eran gigantes en tamaño, gigantes en fuerza, pero eran gigantes en conocimiento. Tenían un conocimiento tan amplio, que fue la razón por la que el Señor tuvo que detener esa humanidad. Es tan sorprendente porque nos damos cuenta que estos gigantes no solamente les dieron conocimiento, sino que los enseñaron a pelear.
marca un poema que se encontró por el Éufrates en unas páginas de hierro, soldadas como si fueran con un láser, que dice que son desde antes de Noé, con unos sellos y con unas imágenes. Lo marca la ciencia. Esto es un artículo científico. Han logrado descifrar, y el poema dice, porque es un poema hacia el tiempo de Noé, el poema menciona el arca, menciona a Noé como hombre justo y menciona a los ángeles. Y dice que porque los ángeles enseñaron a pecar, fueron atados y fueron escondidos a pecar. Y sorprendentemente dice que cualquiera que abra esa puerta va a poder dejar abrir a los ángeles. Pero como todo el agua estaba sobre el río, como toda la tierra estaba sobre el río necesitaba ser drenado para poder salir, para que los ángeles pudieran salir. Y ahora nos dicen que el tiempo, el calor mundial ha secado el río Éufrates y se van encontrando sellos. Hace poco esta ciencia encontró un sello de antes del tiempo de Noé con uno de esos dioses. Ese sello dicen que se utilizaba como una estatuilla para protección de la casa, que era para proteger de otros demonios más pequeños. Ese demonio grande podía proteger de otros demonios más pequeños. No es algo nuevo. La Biblia marca que aún después de Noé siguieron haciendo estas tonterías. Pero justamente se ve exactamente al Dios. Un Dios vestido con una ropa de pescado y con una barba larga. Y es porque vienen de lo que marca Apocalipsis. Van a salir del mar. Lo marca, está marcado. Si nosotros vemos ahorita la ciencia, si nosotros vemos ahorita estos artículos, si nosotros nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta efectivamente que esto ya está más caliente que nada. Si nosotros vemos nuestros corazones, que no tienen el temor, que no tienen el amor hacia Dios, que no tienen la conciencia de lo que está pasando, es comprensible, porque la palabra de Dios marca que el Espíritu Santo va a ser quitado. Y hermanos, lo único que nos hace permanecer es el Espíritu que tenemos en nuestro corazón. Es lo único, nada más nos hace permanecer. No podemos ser convencidos por nada, no hay un poder humano, no hay regaño para que nosotros permanezcamos en Dios. No hay alguien que vaya y que te asuste, te preocupe, te mueva para que tú busques a Dios. El único que puede buscarlo eres tú. Y si tú permaneces es por la misericordia de Dios. Entonces esto es normal. La palabra de Dios lo marca en Apocalipsis. Dice que cuando sea el rapto y seamos arrebatados, dice que la cola del dragón aún del cielo va a tirar a muchos. Lo marca. Entonces nosotros tenemos que ver la grandeza del poder del enemigo y toda la autoridad que tiene. Y nosotros, nuestra preparación tan equivocada y tan ciega, tan pobre. ¿Por qué nuestra preparación tan pobre? Porque nosotros tendríamos que estar llenándonos del Señor para poder resistir el día malo. Dice, habiendo acabado todo. Habla de una armadura para nosotros como cristianos, la marca. Y dice, por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, habiendo acabado todo. Y marca de esta armadura que no habla más que de un crecimiento espiritual. Pero nosotros estamos más enfocados en ¿qué? En la vida de este mundo. Porque ¿qué viene usted a buscar aquí? La vida de este mundo, lo que existe aquí en la tierra o a Dios. ¿Qué venimos a hacer a la casa de Dios? ¿Yo qué vengo a hacer a la casa de Dios? Yo como cristiano, ¿cuál es mi fin en la casa de Dios? Se nos ha enseñado muchísimas veces, por eso es por lo que digo, que las palabras son muertas cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, cuando nosotros no lo entendemos. Se nos ha enseñado muchas veces. Tú pones el ojo en el humano y perdiste. Tú comienzas a definir tu camino
por la parte humana y estás perdido completamente. Me sorprende mucho el testimonio de una persona a la que quiero mucho. Esta persona de verdad se había alejado de Dios, se había ido. Llegó un momento en que dijo, no, yo ya no quiero nada de Dios, y se fue. Y hablábamos con ella, hablábamos y le decíamos, tienes que regresar al Señor, tienes que regresar al Señor. Y como la palabra lo marca, nunca quiso. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué si Dios no me da lo que quiero? Y es sorprendente, ella se había casado, pero su esposo nunca quiso de Dios, era un ateo. Y decía, no, ¿por qué si yo le iba a evangelizar, yo le iba a hablar de Dios y íbamos a regresar juntos a Dios? Pero no, terminó sacándola y se fueron. Se fueron al mundo. Y se perdió mucho tiempo. Y hoy en la mañana me manda un mensaje y me dice, voy a predicar. Se me toca predicar. Y yo recuerdo, hace años. Y me comienza a hablar del amor de Jesús, de que va a predicar del amor de Jesús. Y yo recuerdo. Y digo, ¿cómo te tuvo que regresar el Señor? ¿Cómo te regresó? Tan doloroso, tan terrible, tantas lágrimas que ha derramado, tantas lágrimas, que podemos hacer un libro de sus lágrimas. Y ahora llega y habla del amor del Señor, habla de su paciencia, de su misericordia, de cómo la abrazó, de cómo la trajo a su casa, de cómo le dio un lugar en su mesa, de cómo le dio familia, de cómo le dio su vida. Y uno dice, es tan fácil permanecer y no salirse, sostenerse. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué a la mala? Uno piensa, ¿por qué a la mala? Uno piensa, ¿por qué? Y nos vamos a este fin. Tengo aquí mi reloj, estoy checándolo. Y nos vamos a este fin. Nuevamente vuelve a mi mente y a mi corazón el llamado del Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque nosotros estamos molestándolo. Yo constantemente estoy orándole y molestándolo. Señor. Y a veces soy fastidiosa. Señor, no, quiero que me contestes, contéstame. Y estoy molestándolo. Y él marca, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Justamente hoy hablaba con él y le decía, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y yo le decía, todo lo que quiero. Le dije todo lo que quiero. Se lo puse en su mesa. Mira, quiero esto, está pasando esto. Mira. Y le comencé a decir todo lo que quiero. Y terminé convencida que eso me lleva. Lo más sorprendente de hablar con el Señor es encontrar. Y cuando lo encontramos, uno sabe que lo vale. Nuevamente marca, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y marca sus heridas, muestra sus heridas, muestra su amor. Y dice, te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti te necesito, a ti te amo, a ti te necesito, Señor. Y nos damos cuenta de que esto se está yendo, de que el Espíritu Santo se está yendo, nuestros ojos se están nublando, la oscuridad está cayendo, todo se está acabando. Es sorprendente cuando dicen que vamos a buscar una iglesia y no nos vamos a encontrar. Y uno dice, aquí en Tijuana eso es imposible.
Pero no se refiere a una iglesia física, se refiere a un encuentro con el Señor. ¿Se imagina usted llegar a la casa de Dios sin la opción de encontrarlo? ¿Se imagina usted orar sin que Él lo toque, sin que Él lo bendiga, sin que Él le conteste? ¿Se imagina usted qué esperanza tenemos? ¿Qué tenemos nosotros fuera de Él? ¿Qué hay fuera de Él? ¿Qué hay fuera del Señor? En los ayes de la palabra de Dios. Yo recuerdo mucho que a mí me mataba eso. Yo decía, Señor, cuando hablaba de las bienaventuranzas y marca de los ayes, ay de los que lloran, ay de los que buscan, habla de las preñadas. Y dice, ay de ellas en los últimos tiempos. Tan solo Lamentaciones habla de la misericordia de Dios. Habla de la misericordia de Dios para las mujeres. Y menciona cuando el juicio de Dios cayó sobre Israel. Y dice que las mamás justas, las mamás buenas, las mamás más nobles de Israel se comían a sus hijos por el hambre. Y dice que los lograban tener bien. Dice que el paladar de los bebés, la lengua se les pegaba al paladar y morían. O sea, habla de un juicio. Dice que los príncipes eran castrados, mutilados y llevados arrastrando hacia los otros pueblos. Y menciona el libro de Lamentaciones tal dolor. Y nosotros nos preguntamos y decimos, Señor, lo que tú tienes es tu misericordia para nosotros. O sea, tiene misericordia de nosotros. Él nunca se equivoca, nunca se ha equivocado. Nunca se equivoca. Nosotros no lo entendemos porque somos bien finitos. Nuestra cabeza no logra entender su grandeza porque nuestra cabeza se encierra solamente en una persona, lo personifica como si Él fuera algo, como si Él fuera una pieza, como si Él fuera una vara, como si Él tuviera un límite. Pero el Señor jamás. Él es todopoderoso, dice la Escritura, todopoderoso, tiene todo el poder, tiene toda la gloria, tiene toda la autoridad. Y nuestro error es no buscarlo a Él. Nuestro error es preocuparse por esto. Esto no es Él, la iglesia no es Él. Es preocuparse por uno mismo. Yo no soy Él, yo soy salvo de puro milagro. No podemos entender que si esto se acabara, ¿quién te gustaría salvar primero? Sino a ti mismo. Si viniera una tragedia, ¿quién buscaría salvar? ¿Tú vas a ir a salvar a tu hermano? ¿O a tus hijos? ¿O a tu esposa? ¿O a ti mismo? ¿A quién salvarías tú en una tragedia? ¿Irías y salvarías a tu vecino? ¿Te salvarías a ti mismo? Pues es lo que estás haciendo aquí. Esta es tu posición y esta es la misericordia de Dios. Pero uno detiene su búsqueda, detiene su misericordia pensando en lo humano, pensando en lo simple, pensando en lo que no hay, pensando en lo que no tenemos, llorando por lo que no tenemos, cuando eso que nosotros buscamos es lo que nos atrae a los pies de Dios. Y lo peor es cuando venimos heridos. Hermanos, ayúdenme a orar porque tengo problemas. ¿Y por qué cuando estabas bien no venías a orar? ¿Por qué cuando lo tenías todo no buscabas a Dios? Él nada más es el Dios de los problemas. Él nada más es el Dios cuando lo necesitamos. Cuando tienes que comer en casa, cuando tu refrigerador está lleno, ¿no es tu Dios? Cuando tienes trabajo, ¿no es tu Dios? Cuando estás bendecido, cuando tus hijos están sanos, ¿no es tu Dios? Pero lo necesitas tener en el hospital. Los necesitas tener enfermos. O los necesitas tener en punto de muerte para venir y buscarlo y decirle, eres mi Dios. Ahí sí es tu Dios. Ahí sí lo buscas.
Ahí sí le clamas y le clamas sinceramente. Esto es lo que el Señor reclama de nosotros cuando habla en el libro de Isaías. Esto es lo que el Señor reclama de su pueblo cuando marca en Isaías 53 y dice, ustedes no me quieren. Lo marca. Es tan sorprendente cuando Él habla de los 3,000 en la Escritura, lo marca y lo dice. Cuando los 3,000 seguían al Señor Jesús, dice, esto solamente porque les doy de comer me buscan. Lo marca así. Su queja. ¿Por qué destruyó el reino de Salomón? ¿Por qué lo destruyó? ¿Por qué permitió que el reino de Salomón, el hijo de David, se acabara? ¿Por qué? ¿Por qué amaba tanto a David? Porque a David no le importaba el reino. A David no le importaba ni él mismo. David amaba a Dios. David amaba a Dios. David lo amaba de tal manera que no le importaba que la gente lo viera. David amaba con locura aquel que lo había levantado detrás de la majada. David estaba allá mientras todos sus hermanos tenían una fiesta para comer porque el profeta había llegado a casa. David estaba cuidando, trabajando escondido, el más pequeño de todos, el que no servía, el insignificante, el pobre, cantando allá escondido con Dios. Dice, porque dice que los mejores salmos los escribió allá en las Escrituras. Allí estaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor vino y le dio un linaje, le dio un manto real, lo ungió, lo escogió de detrás de la majada. Les voy a decir que si nosotros no estuviéramos en necesidad, no estaríamos en su casa. Pero no se preocupen, no somos los únicos. No somos los únicos. Lo único que nos atrae a los pies del Señor es la necesidad, porque cuando Él nos salva, nos restaura y nos limpia, todos vamos a podrirnos otra vez. Todos vamos a hacer lo que queremos. Porque no lo amamos. Y es sorprendente porque cuando nadie nos amó, Él nos amó. Porque cuando nadie nos quiso, Él nos quiso. Porque cuando todos nos rechazaron, Él nos aceptó. Y su palabra dice que sobre Él cargó el pecado de todos nosotros. Errores que Él no había hecho. Nuestras equivocaciones. Y nosotros lo vemos reflejado. Y lo único que nos pide es buscarlo. Lo único que nos pide es amarlo. Dicen, ¿qué queremos nosotros? Simplemente que le ames. Y uno marca el amor con condición. El amor con condición. Te amo si me das. Te amo si me ayudas. Te amo si estás conmigo. Pero ¿y el amor sin condición? Y cuando Él dice, y si no te lo quiero dar, te vas a amar. David sabía que era su Dios. David sabía que lo apoyaba. David sabía que Él estaba con él. David lo sabía. David lo sabía, la Escritura lo marca. Lo sabía David. Y cuando su hijo se estaba muriendo, Él fue y se arrepintió a los pies de Dios. Rasgó su manto. Se quitó sus vestiduras y fue a los pies. Y le lloró y le dijo a Dios, se lo dijo a Dios, que lo amaba. Y estuvo llorándole a Dios, diciéndole, te amo, te amo, te amo, te amo, más que a nada te amo. Te amo, te amo. Y el Señor mató a su hijo. La palabra de Dios lo marca claro, lo mató. Y David le demostró, sí te amo. Y fue y se volvió a vestir con su linaje real. Se sentó a hacer lo que tenía que hacer. Porque no amaba más lo que tenía que hacer. Porque lo había sacado de detrás de la majada. Eso no se entiende. Más aquellos que han sido sacados de detrás de la majada, más aquellos que no han tenido nada, pueden comprender esa
esa grandeza, ese amor del Señor. Cuando no eras nadie, cuando nadie daba un peso por ti, cuando nadie creía que tú valías algo, cuando nadie tenía un pensamiento hacia ti, el Señor dijo, tú eres mi hijo, el Señor te escogió, el Señor te llevó. Y ahí es en donde te das cuenta cuando tú amas a Él. Él nos ha amado, Él nos muestra su amor, pero yo cuánto lo amo. Él me ama a mí, pero yo cuánto lo amo a Él. Él me ama a mí, pero yo cuánto lo sigo, yo cuánto lo sirvo, yo cuánto estoy con Él, yo cuánto yo en mi carne, yo en mi fuerza, yo en mi espíritu, cuánto me entrego a Él. ¿Cuánto? Lo vengo a buscar. Esto que destruye son demonios, esto no es cualquier cosa. Esto que viene a destruir la obra de Dios son demonios, pero nosotros los alimentamos. Esto que destruye la obra de Dios es nuestro pecado, porque no somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Seguimos pecando en contra de Él, seguimos fallándole, seguimos equivocándonos, estorbando su obra. Lo que no entendemos es que estorbamos la obra de Dios. Todo aquel que estorba la obra de Dios va a ser quitado de su obra. Todo aquel que entorpece su obra va a ser arrastrado de su obra. ¿Por qué le estorbamos? Porque no tenemos gloria. ¿Por qué le estorbamos? Porque no tenemos el aplauso, porque no tenemos la aceptación, porque no tenemos un abrazo. O sea, ¿por qué le estorbamos? Yo soy Dios. Yo puedo darle un abrazo. ¿Usted cree que mi abrazo vale? ¿Que mi honor vale? ¿Que yo puedo extender mi mano y hacerle un milagro? ¿Que yo puedo ayudarle? Tenemos un Dios. A Él venimos a buscarlo todos. Yo vengo a buscarlo a Él. Pero el enemigo viene y te engaña con un falso valor. Ah, tú eres hijo de tal. Ah, tú eres un príncipe de tal cosa. Tú vales tanto. ¿Cómo te van a ver? ¿Cómo te van a tener? ¿Cómo te van a hacer? Y uno pregunta, pues, ¿quién eres? Si el Hijo de Dios fue muerto en una cruz. Si el Hijo de Dios, el Altísimo, fue crucificado y fue puesto con los pecadores, aunque era justo. ¿Desde qué momento tú vales más que Él? ¿En qué momento tú puedes levantarte sobre de Él? O sobre alguien más y de decir, tú cállate, o tú no lo hagas, o tú no pienses. ¿En qué momento? ¿Qué valor tienes? ¿Qué valor tienes? Eso se le llama corrupción. La palabra de Dios lo menciona como corrupción y lo pone como un enemigo de la santidad. Y habla que nosotros tenemos que ser incorruptos. Dice que incorruptibles delante de Dios. Así lo marca. No ser vendidos. Vendidos. ¿Vendidos por qué? Pues por el poder de este mundo. Por la autoridad de este mundo. Un aplauso de una iglesia pequeña vale un lugar en el cielo. Una felicitación de un humano valdrá una salvación. La muerte no se puede comprar. La vida tampoco. Las personas con cáncer quisieran pedir vida, quisieran pedir sanidad. La gente que está enferma quisiera la sanidad de Dios, quisiera pedir. Los humanos pueden cortar su piel, resanarla, hacer millones de cosas, pero no tienen la autoridad sobre la vida. No tienen el poder sobre la sanidad, sobre la limpieza, no lo tienen. Y alguien, fíjese usted, alguien que sí lo tiene, es a quien nosotros no nos acercamos. ¿Lo volteo, hermano? ¿No le molesta? No, está bien, sí, volteo. Gracias. Nosotros no lo aceptamos. Y uno
uno se pregunta y dice, ¿a qué vengo a la casa de Dios? Es bien sorprendente, es bien sorprendente, es bien sorprendente que vengas sin saber a qué vienes. Es más sorprendente que vengas sin tener lo que vienes a buscar. Dios puede darte lo que quieres, pero si esto te va a destruir, el Señor sabe. ¿Por qué? Porque solamente heridos lo buscamos. Y uno dice, ¿cómo es posible que solamente por necesidad pueda buscar a Dios? ¿Cómo es posible? Recuerdo mucho mi pequeño sobrino, lleno de cáncer, sus venas reventadas, sus piernas, su catéter en el corazón. Su amiguita, también todos sus bracitos reventados por las quimios. Cómo van muriendo cada uno. Cuando usted está cerca de la muerte, usted se da cuenta que lo triste que es esto. Cuando usted está al lado de un muerto y lo quiere resucitar, lo quiere sacar de la tumba, usted se da cuenta que corta es la vida. Nada más nos hace darnos cuenta de nuestra condición humana. Cuando usted ve nacer un niño, cuando usted no puede tener un niño, usted se da cuenta de que no tiene autoridad sobre la vida. Uno se da cuenta, son las cosas que a nosotros nos despiertan y nos hacen ver nuestra falta de autoridad, nuestra falta de poder. Nos hace ver lo que somos, lo que realmente tenemos. Y cuando uno ve el milagro y al momento pasa, uno dice, es un milagro. Cuando al momento es transformado, uno dice, es un milagro. Pero pasan 2, 3 años y se nos olvida. Pasa un mes y se nos olvida. Y le voy a decir por qué. Porque mi sobrino tiene un catéter en el corazón, pequeñito. Ya no quiere ir a la iglesia. Chiquitito. Mejor quiere ir al parque. Y uno dice, ¿cómo es posible que no ves que tu vida depende de eso? Es un bebé. Pero uno dice, hasta allí estamos. O sea, esta es nuestra condición humana. Y volvemos a David por último. David amaba al Señor. David lo amaba. Eso fue su única ayuda. Él amaba al Señor. Job, a pesar de que Job pasó todo lo que pasó, él amaba al Señor. Job amaba al Señor. Job amaba al Señor. Job amaba al Señor. Eso fue lo que pasó. Job lo amaba. La pregunta es, ¿yo qué hago en la casa del Señor? ¿Quieres un milagro? El milagro va a venir. Pero si tú te pierdes, nada más vas a venir hasta encontrar tu milagro. Y eso va a ser más triste. Sorprendentemente yo he visto mucha gente que nada más se le cumple su milagro y se olvida. Y aquí mismo ha venido mucha gente que nada más se cumple el milagro y se olvida. Y la pregunta es, ¿tú quieres un milagro? Pero ¿cuánto tiempo te va a durar el gozo con el Señor? Si no puedes adorar en el valle, no digas que puedes adorar en la montaña. Si no puedes amarlo cuando no hay nada, no vas a amarlo cuando todo te vaya bien. Señor Jesús.